El primer método que vamos a desarrollar a partir de la formulación débil es el método de los elementos finitos. Entonces, el primer paso del método es discretizar el dominio de cálculo. Entonces, bueno, aquí aparece una de las particularidades del método, que es la posibilidad de utilizar una malla de discretización totalmente arbitraria, es decir, irregular y no estructurada. No estructurada en el sentido de que no necesariamente vamos a poder distinguir una dirección o dos direcciones, digamos, en el plano, como podría ser incluso una malla irregular implementada en coordenadas curvilíneas. Bueno, en este caso no, puede ser una malla totalmente arbitraria, digamos, en la cual no es posible distinguir esas dos direcciones, sino que lo único que se ve es un dominio particionado en elementos, tal como se ilustra en la figura. En esta figura en particular, la discretización del dominio se ha efectuado por medio de elementos triangulares. Que, bueno, en todo caso vamos a ver qué pasa con los nodos, pero dónde están los nodos de cálculo, porque este va a ser en definitiva un método nodal. Pero la primera consideración es esta, es la de dividirlo o subdividir el dominio en elementos pequeños sobre los cuales vamos a efectuar algunas integraciones que obviamente van a constituir parte de la aproximación numérica. La no estructuración de la malla permite en particular, por un lado, adaptarse suavemente a los contornos, que era una cuestión que el método de los elementos finitos en principio tenía algunas dificultades, digamos, ¿no es cierto? Acá podemos ir, digamos, ubicando vértices, sobre todo el contorno, de modo que la rectificación del contorno se puede reducir a un mínimo y se pueden seguir muy bien la dirección del contorno. Por otro lado, la no estructuración de la malla permite densificar, o sea, en los lugares donde necesitamos mayor resolución, ya sea porque se induce de que hay digamos, gradientes más importantes, porque hay cambios bruscos en el dominio, o zonas donde necesitamos realmente conocer un poco mejor, porque es la zona problema realmente. Entonces, una malla no estructurada nos da esas facilidades. Obviamente que la construcción de una tal malla, esto es un problema en sí mismo. Entonces, a los fines de nuestro estudio, nosotros vamos a suponer que disponemos de un generador de mallas. Esto hoy día es una facilidad totalmente accesible, mediante, digamos, aplicaciones libres que nos permiten generar esa malla. Acá vemos, y de hecho vamos a hacer toda la presentación sobre el plano, es decir, sobre un espacio bidimensional, pero luego, bueno, aunque es más complicado, también existe para las tres dimensiones espaciales. Es importante mencionar que la generación de la malla no es un paso necesariamente trivial, aunque lo tengamos servido, digamos, con las aplicaciones que la generan, sino que tenemos que ser muy cuidadosos en su análisis, porque la calidad de esa malla puede ser un factor crucial en la precisión de los resultados. Entonces, por ejemplo, hay que cuidar la relación de aspecto de los distintos elementos, porque algunos elementos pueden quedar
sumamente deformados, por ejemplo, sumamente alargados, y eso no es conveniente. Entonces ahí hay todo un tema de generación, de cómo generar buenas mallas, que bueno, se nos va a escapar un poco a lo que vamos a estar enseñando en el curso, que vamos a ir a las bases matemáticas, pero sepan que es un tema relevante y que forma parte de la expertise que se tiene que ir desarrollando con el tiempo de utilización de este tipo de métodos. Ahora bien, ¿qué quiere decir conocer la red? Tenemos que especificar en forma clara qué información recibimos del generador de malla, porque luego vamos a tener que utilizar esa información para plasmar nuestras ecuaciones numéricas. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a disponer es de una numeración global de los nodos de la malla. Aquí estamos utilizando el símbolo n minúscula para esa numeración global, que bueno, habrá una cantidad n grande de nodos y cada uno tendrá una numeración, un número. Ahora, además de la numeración global, va a haber una numeración local que está referida a cada elemento. Entonces nosotros vamos a fijar ideas en principio con un triángulo, pero en general vamos a hablar de una cantidad k grande de nodos por elementos. En el ejemplo nosotros ponemos un triángulo y 3 nodos, uno en cada vértice, aunque esto podría variar. Entonces, aparte de la numeración global, vamos a hablar de una numeración local y vamos a denominar con K minúscula esa numeración local, que obviamente va a variar entre 1 y la cantidad de nodos por elementos, K grande, que en el caso de un triángulo va a ser igual a 3. Entonces, si eligiéramos el caso particular de una malla de elementos triangulares, trinodales, con los nodos en los vértices, podríamos tener, por ejemplo, una situación como la que se hipotetiza aquí, en la cual, por ejemplo, tenemos 3 nodos, el nodo global 57, el otro 58 y el 42, por ejemplo, pero luego cada uno de ellos tendrá su numeración local. Entonces acá uno está indicado con k igual a 1, otro con k igual a 2, otro con k igual a 3, donde hemos utilizado un sentido antihorario. Digamos, es obvio que podríamos, aún utilizando triángulo, plantear otra estructura de nodos. Por ejemplo, los 3 nodos podrían estar en la mitad de los lados, o podría haber un solo nodo en el centro, o podría haber una combinación de ellos, es decir, un nodo en el centro y los 3 en los vértices. Bueno, todo eso de alguna manera va a ir dando grados de libertad, ¿sí? Pero bueno, para fijar ideas, digamos, en lo que sí nosotros siempre nos vamos a estar basando como ejemplo en este caso de trinodal con los nodos en los vértices. Y obviamente los elementos no tienen por qué ser siempre triangulares, pueden ser la cantidad de lados finalmente la puede elegir el usuario, y eso dependerá de distintas circunstancias del propio problema con el que uno esté trabajando. Lo que falta, luego de haber hablado acerca de la numeración global y la numeración local, es la conectividad, para saber qué relación existe justamente entre una y otra. Y entonces no nos queda más remedio que también introducir una numeración de los elementos, porque la numeración local está ligada íntimamente a cada elemento. Entonces vamos a denominar con m minúscula a esa numeración del elemento que también nos tiene que venir dada, que va a ir entre 1 y un m grande, que es la cantidad total de elementos de la red.
La información específica que nos tiene que proveer el generador de mallas es, digamos, podríamos decir una tabla en la cual nos da la numeración global del nodo local de cada elemento. Y eso lo llamamos GM sub K. Es el número de nodo global del nodo local K del elemento M. Entonces esta es la información vital de conectividad que tiene que ser provista por el generador de mallas. En el ejemplo que habíamos presentado, si pensamos y hipotetizamos que el elemento mostrado era M igual a 27, entonces la información que nos proveería el generador de malla sería que el nodo local 1 del elemento 27 es el nodo global 57, es decir, G supra 27 sub 1 igual a 57. De la misma manera, el nodo local 2 es el nodo global 58, el nodo local 3 es el nodo global 42. Entonces, eso es la información que estaría completando esta conectividad y con eso conoceríamos la topología de la red. Para completar la información necesaria para construir la red es necesario dar los datos geométricos de ubicación de los nodos, y eso directamente lo hacemos obviamente dando las dos coordenadas. Ahí las hemos expresado como x sub n, y sub n, donde Cn es un indicador del número global de nodo, con lo cual ya tenemos toda la data necesaria para tener identificada nuestra red de cálculo. El siguiente paso es la discretización de la función incógnita, que la vamos a reemplazar por una función aproximante, y eso a partir de valores nodales, que van a ser las incógnitas de nuestros problemas. Ya hemos dicho que el método de elementos finitos es un método nodal, de modo que las incógnitas van a ser los u sub n, donde el n es la numeración global, que, bueno, si por otro lado utilizamos la relación con la numeración local, en vez de u sub n, también podemos llamarlo u supra m sub k. La función aproximante se expresa entonces en términos de estos valores nodales como una interpolación. Entonces, si nos restringimos en esta explicación a lo que son los elementos triangulares trinodales, la interpolación se vería como se muestra en la figura, es decir, en cada elemento triangular tendríamos una función bilineal de x, y que en el fondo serían sectores de plano, digamos, que irían a construir algo así como un techo, digamos, a partir de los parantes, que serían los valores nodales de la función incógnita. Estas funciones interpolantes locales por elemento las estamos denotando como u supra m, función continua de x, y de los valores nodales, y que se va a expresar, como se muestra aquí en el segundo renglón, como una combinación lineal de los valores nodales, donde los coeficientes son las funciones de forma que llamamos NMK. Si bien es relativamente directo obtener la forma funcional, digamos, de estas funciones de forma en términos de las coordenadas arbitrarias de los tres nodos, no vamos a hacer ese ejercicio porque, como vamos a mostrar más adelante, existe una forma mucho más eficiente en última instancia para hacer las integraciones que sean necesarias. En el gráfico de la derecha inferior se observa cómo sería la forma de estas funciones de forma, justamente.
sería como una especie de paravientos, donde se apoya en una estaca de altura 1, digamos, que está en el nodo en el cual se centra esta función, en este caso el K genérico, y en los otros dos vale 0. Esa sería la visualización gráfica de estas funciones de forma para el caso de elementos triangulares. Tengamos en cuenta, de todos modos, que este planteo que estamos haciendo es formalmente general, no solo para elementos triangulares trinodales. En todo caso, para otro tipo de, digamos, elementos o configuraciones de nodos, irán variando las funciones de forma. Por ejemplo, agregando más nodos ya no serán estas funciones bilineales, aparecerán expresiones cuadráticas o de mayor orden, etcétera, etcétera. Pero bueno, el planteo es general y simplemente lo que vamos a ir haciendo es, bajándolo al caso básico que estamos planteando de elemento triangular y trinodal. Ahora es el turno de la selección de las funciones de peso. En principio está claro que vamos a tener que introducir tantas funciones de peso como incógnitas tengamos. Entonces nosotros podemos tener una cantidad total de nodos que llamamos n grande, de los cuales habrá una cierta cantidad que son grados de libertad, porque deberíamos descontar los nodos donde tenemos condiciones de borde de Dirichlet que se imponen y en consecuencia no son grados de libertad. Bueno, entonces tendríamos que tener tantas funciones de peso como grados de libertad tengamos en cuanto a cantidad de nodos libres. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a de alguna manera asociar una función de peso a cada uno de los nodos libres. Si el nodo lo identificamos con n como su numeración global, en la figura de la derecha estamos identificando los elementos, todos los elementos que tienen a n como nodo común. Y esos los estamos llamando m sub l a la numeración de esos elementos, con l variando entre 1 y un L grande n, que es la cantidad de elementos que convergen a ese nodo. Mientras estamos llamando EML simplemente al elemento para identificar el elemento. Entonces vamos a empezar introduciendo lo que se llama el método de Bubnov-Galerkin. Ya Galerkin había aparecido cuando utilizamos el método, cuando introdujimos el método de residuos ponderados. Recuerdan que era elegir la función de peso igual a la función de forma, habíamos dicho. Bueno, acá va por la misma idea, por eso se llama así. Y lo que se hace es establecer como función de peso aquella que resulta como el ensamble de todas las funciones de peso asociadas al nodo global n de cada uno de los elementos que tienen a ese n como nodo común. Y esto se muestra en la figura de la derecha, es decir, fíjense ustedes que se ha construido como una carpa alrededor del nodo global n con los sectores de plano que constituyen cada una de las funciones de forma que se apoyan en un valor 1 en el nodo n. Habiendo ya establecido entonces la forma de discretizar a nuestra función aproximante u boina de xy en términos de las funciones interpolantes, tal como se muestra en el segundo renglón,
y la forma de elegir nuestras funciones de peso, como el ensamble de las funciones de forma, tal como se muestra en el tercer renglón, lo que resta es simplemente reemplazar estas expresiones en la formulación débil que mostramos en el primer renglón. En este primer renglón lo que mostramos es justamente el primer término de la formulación débil, que es el término más importante, el del producto de los gradientes, donde entonces hacemos los reemplazos y hacemos un intercambio entre sumatorias y integraciones, de forma tal que en la integración sobre cada uno de los elementos ml queda solo lo que digamos depende de xy, digamos, ¿no? O sea, queda fuera lo que son los valores nodales. Entonces nos queda en esa integral del producto escalar de los gradientes de n. Si a esa integral la llamamos ANP, donde n es la numeración global de los nodos locales K sub L asociado a cada elemento ML, mientras que P es el nodo, la numeración global del nodo local K asociado a ML, donde entonces fíjense que, bueno, L ya sabemos L chica va entre 1 y Ln grande, que es la cantidad de elementos que convergen a ese nodo global, y K chica va entre 1 y K grande, que es la cantidad de nodos, o sea, está barriendo todos los nodos que digamos constituyen cada uno de los elementos. Entonces, la expresión del primer renglón se puede reducir a la que mostramos en el tercer renglón, donde ahora hablamos en términos de ANP y U sub P en lugar de UMLK, digamos, en el fondo es lo mismo, pero ahora nos estamos apoyando estrictamente en numeración global. Fíjense que en última instancia queda una combinación lineal de valores de la función. La linealidad no nos llama la atención porque sabemos que nuestro problema es lineal, de modo que esperábamos algo así. Pero en última instancia ahora lo tenemos expresado ya en una forma muy compacta. Lo que queda en definitiva es calcular cada uno de los valores de ANP. Tengamos en cuenta que en esta expresión en realidad n está fijo, es el nodo al cual está asociada la digamos, ecuación que estamos desarrollando, mientras que p va variando en todo el entorno. Puede ser igual a n, pero también puede ser igual a los valores de numeración de todos los nodos que están alrededor y que constituyen los otros extremos de los elementos que convergen al nodo n. El cálculo de cada uno de estos coeficientes ANP para ir estructurando la, digamos, ecuación que le corresponde al nodo global n puede ser muy trabajoso por el hecho de que hay que estar identificando para cada nodo global n cuáles son los elementos que tienen a ese nodo como nodo común. Esa es una información que no está provista directamente por el generador de malla. Recuerden que es al revés. En realidad, para cada elemento es fácil, o la información directa que nos provee es quiénes son los nodos globales asociados a ese elemento, pero no la inversa. Habría que hacer en cada caso una búsqueda de esos elementos, lo cual en última instancia es un importante tiempo de máquina, con lo cual
es interesante ver si existe alguna estrategia que nos permita evitar toda esa inversión de tiempo. Y efectivamente tal estrategia existe, es lo que se llama la técnica del ensamble. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, en lugar de calcular cada coeficiente en sucesión, lo que se va haciendo es calcular las contribuciones que cada elemento, digamos m, aporta a las ecuaciones correspondientes a los nodos asociados a ese elemento. Entonces, por ejemplo, tomamos el elemento m, luego tomamos k y k' variando entre 1 y la cantidad de nodos por elemento, en el caso triangular es 3, y vamos calculando las integrales del producto escalar de los gradientes de las funciones de forma asociado a los nodos local k y k', mientras los vamos variando. Y entonces cada contribución se la sumamos al coeficiente ANP, donde N es la numeración global del nodo local K', obviamente del elemento M que estamos utilizando, y P es la numeración global del nodo K. Entonces esto es como lo que en una época era un mailbox, una caja de correo, donde los correos se ponían ahí como en una matriz y cada casilla estaba identificada, y si llegaba una nueva carta, ¿qué se hacía? Se ponía en el casillero, y podía haber otras cartas. Bueno, acá es lo mismo, vamos haciendo cálculos y cada resultado lo vamos almacenando en la casilla correspondiente, que es ANP, y recién vamos a estar seguros de que están todas las contribuciones cuando hayamos hecho las integraciones sobre todos los elementos del dominio. Así alcanzamos entonces la máxima eficiencia para la construcción de las ecuaciones, porque en ningún momento tenemos que pedir información adicional a la que ya conocemos respecto de la topología de la malla, ¿sí? O sea, estamos usando solamente lo que nos provee el generador de malla, haciendo estos cálculos por elemento en lugar de hacerlo por nodo. Vamos a profundizar en el cálculo explícito de estos coeficientes. Lo vamos a hacer en última instancia para el caso particular de elementos triangulares y trinodales, pero bueno, sirve como también como ilustrativo para un caso más general. En primer lugar, hacemos el desagregado entre lo que serían los términos de derivada x y de derivada y que provienen del producto escalar. Y hemos llamado alfa y beta a las dos componentes asociadas. Vamos a ver ahora la forma sugerida para calcular integrales que involucran a las funciones de forma, en general NMK. La idea es no integrar sobre el espacio original xy, sino hacerlo en un espacio transformado, donde cada elemento, ahí identificamos un elemento M arbitrario con nodos locales 1, 2, 3, se mapea, digamos, en un triángulo rectángulo, hacia un espacio psi eta, donde hemos puesto el nodo local 1 en el vértice 0, 0, el 2 en el 1, 0 y el 3 en el 0, 1. Claro, en este nuevo espacio psi eta, las funciones de forma asociadas a cada nodo
son triviales. Por ejemplo, la asociada al nodo global 1 es 1 menos psi menos eta. Fíjense que esta vale efectivamente 1 en 0, 0 y vale 0 en los otros dos nodos locales 2 y 3. Porque, por ejemplo, en el 2 psi vale 1 y eta vale 0. Por su parte, n2, por ejemplo, n sub 2 es directamente psi, y eso hace que valga 1 en el nodo local 2 y 0 en los otros dos, y de la misma forma n sub 3. Ahora bien, por otro lado, la coordenada x o y en cualquier punto interior del elemento m en el espacio original puede ser representada, puede ser formulada en términos de los valores nodales, porque es una simple interpolación bilineal que justamente se hace con las funciones de forma, que acá estamos llamando nk. Fíjense que en esta función de forma no estamos usando un supraíndice para que quede claro que son estas funciones de forma del espacio normalizado. Bueno, el hecho concreto es que entonces estas ecuaciones para x y para y en términos de los valores nodales no son ni más ni menos que las ecuaciones de transformación entre el espacio xy y el espacio psi-eta, de modo que ahí tenemos la transformación que estamos necesitando. Siendo así, la integral de esta función arbitraria de la función de forma, que incluso podría incluir alguna derivada, esa integral que se hace en el espacio físico sobre el elemento m, entonces ahora lo vamos a hacer en el espacio transformado. Al elemento normalizado lo llamamos e, y entonces ¿qué nos va a quedar? Bueno, la nmk de xy tenemos que reemplazar x e y por su expresión en términos de los valores nodales, que es donde aparece la dependencia de psi-eta, de modo que, bueno, introduciendo eso ahí, al final me quedará una función algo distinta, f sombrero, pero que va a ser de las funciones de forma psi-eta. Y por otro lado, el elemento de área diferencial omega va a ser el jacobiano, que llamamos Jm, por el nuevo elemento de área en el nuevo espacio. De modo que si d omega era dx por dy, d omega moño va a ser igual a d psi a d eta. Bueno, el jacobiano de xy respecto de psi eta, que sería el determinante de esta matriz, de x de psi, de x de eta, de y de psi, de y de eta, bueno, digamos, utilizando las funciones, la forma de las funciones de forma en el espacio normalizado que hemos mostrado en la diapositiva anterior, entonces que se reduce a digamos, a las longitudes Lx 1, 2, 1, 3 o Li 1, 2, 1, 3, que son, digamos, proyecciones de distancias entre nodos en la dirección X y en la dirección Y, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, el X1, 2 sería X2 menos X1. Por otro lado, acá también estamos poniendo que resulta de derivar las funciones de forma normalizada respecto de cada una de las coordenadas, y como se ven dan digamos, resultados muy simples, que se obtienen en forma trivial. Hacemos el reemplazo entonces, por ejemplo, en el alfa np, que era el producto de las derivadas de n respecto de x, para transformarlo al espacio psi eta, y entonces bueno, hemos utilizado ahí el jacobiano, que como es constante lo sacamos afuera,
Y luego en realidad, teniendo en cuenta que si estamos hablando de elementos triangulares y trinodales, bueno, esas derivadas son constantes, es la pendiente de cada uno de los planos que conforman la función de forma o los sectores de plano, de modo que también lo podemos sacar afuera y queda la integral, que es el área del triángulo, que vale 1/2, de modo que llegamos a la expresión del último miembro del primer renglón. Bueno, aquí se muestra cómo la relación entre nmk de xy, es decir, en la función de forma asociada al nodo local k en el espacio original y en el espacio transformado, ¿no es cierto? Se ve que hay una relación muy simple entre ellas. Luego se muestra la relación entre las derivadas respecto de x e y, de x en este caso respecto a la derivada de psi respecto de eta, que se puede obtener muy fácilmente aplicando regla de la cadena. Y en última instancia, entonces, digamos, especializando esta fórmula del tercer renglón para el k igual 1, 2 y 3, que dan los resultados mostrados en el tercer renglón. Bueno, haciendo los reemplazos, finalmente el alfa np queda reducido a esta simple expresión 1 sobre 2j por las diferencias de los L, 1, 2 y 1, Li, 1, 2 y 1, 3 al cuadrado. Bueno, algo similar se puede hacer para el beta np, o sea, está toda siguiendo los pasos totalmente similares a los que vimos, para en vez de derivar respecto de x es derivada respecto de y, y con eso finalmente sumando construimos la matriz ANP, que es lo que se llama históricamente matriz de rigidez, la que surge, digamos, del término más importante de la ecuación diferencial. Y bueno, su nombre un poco delata el origen de esta metodología que fue desarrollada en el contexto de problemas de, digamos, o sea, estructuras. El segundo término de la formulación débil involucra al término fuente, f de x, y, u. Entonces, siguiendo la metodología planteada, lo que hacemos es representarlo con una función aproximante f boina igual a esta sumatoria de las funciones interpolantes locales sobre cada elemento que hemos llamado f supra m, que obviamente cada una depende de x, de y de los valores nodales. Aquí en el segundo renglón ponemos la expresión de las funciones interpolantes, que son nulas fuera del elemento, y dentro del elemento bueno, se efectúa esa interpolación bilineal en el caso de los elementos triangulares, ¿no es cierto? Aunque esta formulación ahora es más general, así como la estamos poniendo, y de los valores nodales de fmk, que en última instancia dependen de las coordenadas de esos nodos, x e y, mk, y de los valores nodales umk, que son incógnitas. Bueno, haciendo el reemplazo de f por f boina y utilizando para la función de peso el criterio de Bubnov-Galerkin, entonces esta integral se convierte en esa doble sumatoria que ponemos aquí en el segundo miembro del primer renglón, donde los gamma np son ahora la integración del producto de las funciones de forma, que se pueden calcular de forma relativamente sencilla siguiendo la metodología que hemos mostrado antes para el caso del primer término, haciendo la transformación a el espacio normalizado, donde los elementos triangulares están normalizados. Bueno, hay que tener en cuenta que como f depende de u, los fp incluyen a la incógnita y la pueden tener en una forma no lineal, digamos, ¿no es cierto? O sea que esto
igual nos está llevando a un problema algebraico no lineal en general. Queda entonces el tercer término de la formulación débil, que es la integral sobre el contorno, involucrando los valores dato de la función q, bueno, digamos, acá la operación es muy similar a lo que planteamos para el segundo término, el q, digamos, que sería función de xi y dato, digamos, digamos, lo reemplazamos por esta q boina de xi, y que la expresamos también como el ensamble de funciones de interpolación sobre los segmentos ahora, los segmentos en que dividimos el contorno. Pensando en el problema bidimensional serían simplemente segmentos lineales. Y si pensamos en nuestros elementos triangulares y trinodales sobre el contorno, eso significa un segmento con un nodo en cada extremo, y en consecuencia sería directamente una interpolación lineal entre los valores en los extremos. Aquí en el segundo renglón justamente se expresa lo que acabamos de decir, entonces en términos a esa q boina supra b, que son las funciones de interpolación en cada intervalo, en términos de las funciones de forma y los valores nodales que llamamos q moño supra b, y bueno, esto hay que sumarlo, ¿no? O ensamblarlo sobre todos los elementos de borde, es decir, sobre todos esos segmentos, ¿no es cierto? Entonces por eso le hemos puesto un subíndice R con R chica entre 1 y R grande sería la cantidad de segmentos, y bueno, obviamente los Q moño supra BR no es ni más ni menos que el valor dato de Q moño en los nodos, es decir, en X e Y supra B, es decir, en los nodos, y bueno, el R que está indicando el segmento de borde. Hacemos entonces el reemplazo de Q por Q moño sobre el borde gamma 2 que tenemos que integrar. Utilizamos nuevamente el método de Bumno-Galerkin para establecer la función de peso, y entonces nos queda esa doble sumatoria con los gamma, que son, bueno, muy similares a los que habíamos obtenido en el segundo término, solo que ahora las funciones de forma o el producto de ella se integra sobre cada uno de los segmentos que constituyen la discretización del borde. Para ilustrar entonces cómo llegamos al producto final, digamos, de la discretización por elementos finitos, y en qué se transforma el ensamble, entonces vamos a utilizar nuestro problema unidimensional, lo que llamamos el primer problema, en que las condiciones de borde son condiciones de tipo Dirichlet y que mostramos acá en el primer renglón. Bueno, aquí abajo lo que planteamos entonces es la formulación débil de ese problema, donde se opera, bueno, imagen y semejanza de lo que hicimos en 2 dimensiones, incluso más sencillo, es una integración por partes. No aparece ningún término adicional en los bordes, porque son todas condiciones de Dirichlet.
Así que esta formulación débil es nuestro punto de partida para aplicar el método de los elementos finitos. En este esquema mostramos lo que sería la discretización del dominio en los que va con x entre 0 y 1, y bueno, hemos introducido n nodos, n grande nodos y m grande elementos, y ahí se indica la numeración. Bueno, de este esquema se observa fácilmente que la cantidad total de nodos n grande es igual a la cantidad total de elementos m grande más 1. Por otro lado, vemos que hay una relación entre n y m, digamos. Si fijamos m como base, el n, que es la numeración global del nodo de la izquierda, es igual a m. Entonces, la información de conectividad se puede expresar de una forma muy sencilla. El nodo local 1 del elemento m tiene una numeración global de nodo que es igual a m, mientras que el nodo local 2, su numeración global es m más 1. Las funciones de forma asociadas a cada uno de estos elementos lineales, binodales, se muestran en la figura y constituyen, bueno, digamos, básicamente rectas, digamos, segmentos de recta, uno que va entre 0 y 1, uno que va entre 1 y 0. Entonces ahí está la n m sub 1, es decir, para el nodo local 1, que tiene un 1 justamente en ese nodo local, y viceversa con la nm2, y ahí ponemos las expresiones matemáticas. Lo que vamos a hacer ahora es construir la ecuación para uno de los nodos. O sea, en lugar de operar como operaríamos al programar, digamos, haciendo el ensamble, acá en este ejercicio manual vamos a directamente construir la ecuación. Quiere decir que si lo vamos a hacer para un nodo, el nodo que estamos llamando m, entonces vamos a hacer la integración correspondientes como aporte desde el elemento de la izquierda y el elemento de la derecha, utilizando la función de forma que se muestra en la figura, es decir, esa carpa ahora en una dimensión. Apuntando al primer término de la formulación débil, entonces reemplazamos u por u boina, que es la que se expresa ¿no? como interpolación de los valores nodales, y la función de peso w por wm, que es esa carpa que tenemos dibujada ahí. Entonces, si hacemos este reemplazo, lo que nos queda es una expresión que es una combinación lineal de los valores nodales de u en los nodos m-1, m y m más 1, donde cada uno de los coeficientes a bueno, están expresados en términos de el producto de los gradientes de las funciones de forma, y bueno, donde ahí está la contribución desde la izquierda, digamos, con las funciones de forma asociadas al elemento m-1, y la contribución desde la derecha con las funciones de forma asociadas al elemento supra m. Las integraciones necesarias para tener los valores finales de los coeficientes son relativamente directas. Hacemos el reemplazo de las funciones de forma por las expresiones que dimos 2 diapositivas atrás, y en última instancia quedan estos resultados que se muestran en el primero y en el segundo renglón, donde lo que aparece es la inversa de
digamos, distancia entre de la longitud de los elementos, Lm-1 y Lm, que entonces cuando las combinamos para ver lo que da el primer término, queda la expresión del tercer renglón. Operando similarmente para lo que serían los términos fuentes, U más X, haciendo los reemplazos, entonces quedan estas expresiones, esta combinación lineal de valores de U más X, donde los coeficientes B ahora son estas integrales que involucran productos de las funciones de forma, que también se calculan en forma relativamente sencilla, tal como se ve más abajo, y entonces haciendo el reemplazo queda la expresión del último renglón como forma discreta para este segundo término de la formulación débil. Entonces, combinando las expresiones para el primero y segundo término de la formulación débil, la ecuación final queda como se muestra acá en este primer renglón. Tengamos en cuenta que acá está considerado la posibilidad de que se haya discretizado el dominio con longitudes de elemento, digamos, diferentes, que para hacer un caso general, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es interesante ver a qué se reduce esta expresión cuando planteamos que el paso es uniforme, lo llamamos delta X para asociarlo a como veníamos, digamos, a la notación que veníamos utilizando más históricamente. Y entonces fíjense que queda la expresión ahí del último renglón, donde hemos hecho una, bueno, o sea, donde en última instancia me está apareciendo como primer término algo que está, bueno, me está representando a la derivada segunda, ¿no es cierto? Y los términos fuente me aparecen a continuación, pero fíjense ustedes que si divido eso por delta X, en realidad las expresiones, en particular la expresión del primer término sería la clásica expresión en diferencias finitas de la derivada segunda, mientras que la expresión del segundo término sería simplemente un promedio ponderado de los valores nodales de U en los tres nodos, y luego queda el último término que sería directamente el valor de X en ese nodo. En definitiva, ¿qué significa esto? Digamos, en el fondo, el Bubnov-Galerkin no sería más que una generalización al paradigma de los elementos finitos de lo que en diferencias finitas eran diferencias finitas centradas, porque eso es lo que nos está quedando una ecuación en diferencia que bien podríamos haber construido directamente aplicando el método de las diferencias finitas. Bueno, quizás de entrada, en lugar de poner un promedio ponderado de los valores de U, quizás hubiéramos puesto directamente el valor de UM, pero digamos, nada hubiera impedido de tomar promedio ponderado u otro promedio ponderado entre los valores en ese nodo y en los dos nodos vecinos. En todo caso, operando consistentemente con el Bubnov-Galerkin, eso sí nos fija de alguna manera cómo discretizar ese término en U mediante ese promedio ponderado. Pero en el fondo no deja de ser una operación totalmente, o sea, operaciones totalmente compatibles, el Bubnov-Galerkin por el lado de elementos finitos y diferencias finitas centradas por el lado de las diferencias finitas. En esta tabla mostramos entonces la comparación entre los valores obtenidos por diferencias finitas para este primer problema unidimensional,
que la única diferencia, ahora vemos, con utilizar elementos finitos con el Bubnov-Galerkin es justamente el uso del promedio pesado para U, de modo que no esperamos mucha diferencia y de hecho no la hay. Fíjense que los errores cometidos respecto de la solución analítica son absolutamente compatibles, casi indistinguibles.